En el centro de la Vía Láctea yace una bestia oscura, millones de veces más masiva que el Sol. Y todo en nuestra galaxia gira a su alrededor en una danza suave. Se trata de Sagitario A estrella. Durante décadas, los astrónomos han rastreado las órbitas de sus estrellas más cercanas, y cada observación ha apuntado hacia la misma conclusión. Es casi con certeza un agujero negro supermasivo. Pero, incluso con la publicación de la icónica imagen que provino del Telescopio del Horizonte de Sucesos en 2022, es importante recordar que esto aún no ha sido demostrado. Y ahora, nuevas investigaciones están reescribiendo esta historia familiar. Sagitario A estrella podría no ser un agujero negro en absoluto, sino un núcleo compacto de materia oscura. Uno que se extiende a través y más allá de la galaxia hacia un vasto halo esférico. Este modelo no solo desafía el consenso sobre la naturaleza de Sagitario A estrella, sino que también aborda una de las mayores preguntas sin respuesta que existen. ¿Qué es la materia oscura? Quizás ha estado en el mismo corazón de nuestra galaxia todo este tiempo. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame mientras exploramos una versión radical sobre Sagitario A estrella, la cual podría dar un vuelco a todo lo que creíamos saber sobre el mismísimo núcleo de nuestra galaxia. Una teoría que sugiere que es una bestia totalmente diferente, y que conecta e incluso podría resolver dos de los mayores misterios de la física moderna. A unos 27.000 años luz de la Tierra, en el mismísimo centro de nuestra galaxia, se encuentra Sagitario A estrella, un objeto masivo y extremadamente compacto envuelto en densas nubes de polvo interestelar que por su propia naturaleza no podemos observar directamente. Las primeras pistas de su existencia se encontraron en la década de 1930, cuando Karl Jansky detectó una señal de radio inusual proveniente de la dirección de la constelación de Sagitario. En aquel momento nadie sabía qué era. Los agujeros negros todavía se consideraban meras curiosidades matemáticas, y las hipótesis sobre lo que podría ser eran meros susurros en la comunidad científica. ¿Podrían ser nubes de cúmulos estelares o quizá restos de una supernova? No fue hasta 1974 cuando fue identificado como un único objeto compacto por Bruce Balick y Robert L. Brown. Brown lo llamó más tarde Sagitario A estrella. La base teórica para la existencia de los agujeros negros se había sentado en las décadas intermedias, y no pasó mucho tiempo antes de que se ataran cabos y creciera la especulación de que Sagitario A estrella era probablemente uno de tamaño gargántico. A medida que las observaciones mejoraron en la década de 1990, los astrónomos pudieron ver estrellas orbitando una región del espacio aparentemente vacía a velocidades asombrosas. Dado que esas estrellas deben estar bajo la influencia de algo con millones de veces la masa de nuestro propio Sol, se convirtieron en la evidencia más fuerte que tenemos de un agujero negro supermasivo. La trayectoria de estas estrellas, denominadas estrellas S, quedó notablemente bien cartografiada. Son las estrellas conocidas más cercanas a Sagitario A estrella, y se mueven a velocidades de hasta 24.000 km por segundo, lo que supone alrededor del 8% de la velocidad de la luz. Una de ellas, S2, completa una órbita completa en poco menos de 16 años. Para contextualizar, nuestro Sol tarda más de 200 millones de años en completar su órbita a la galaxia. Al rastrear el movimiento orbital de estas estrellas S, los astrónomos pueden calcular el tamaño de lo que sea que esté sentado en el corazón de la Vía Láctea. De hecho, los investigadores que hicieron esto ganaron el Premio Nobel de Física en 2020. Dos equipos independientes, dirigidos por Reinhard Genzel en el Instituto Max Planck y Andrea Ghez en la UCLA, descubrieron que Sagitario A estrella tiene una masa de unos 4,3 millones de soles, y está confinada a una región de solo 23,5 a 25 millones de kilómetros de diámetro, lo que es lo suficientemente pequeño como para caber dentro de la órbita de Venus. Su premio Nobel fue compartido con Roger Penrose, quien proporcionó la prueba matemática de que los agujeros negros son una consecuencia directa de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Parecía que el estatus de Sagitario A estrella como agujero negro supermasivo estaba consolidado.
Pero el diablo está en los detalles, y la mención oficial del Premio Nobel de Genzel y Guez dice: por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Y aunque el consenso es que Sagitario A estrella es un agujero negro supermasivo, en realidad no ha sido demostrado, y los científicos todavía están probando ideas alternativas. De hecho, nunca ha sido la única explicación posible, y otras teorías han existido desde la primera detección de la señal de radio de Sagitario A estrella. Pero el discurso se desplazó a los márgenes a medida que otras posibilidades, como un cúmulo estelar, se eliminaron a medida que los datos de las estrellas S se acumulaban a lo largo de las décadas. Pero algunas ideas permanecen, incluyendo modelos de estrellas de bosones, que proponen que Sagitario A consiste en partículas bosónicas. O gravastares, un núcleo de materia oscura rodeado por una cáscara de materia de alta energía. Y núcleos compactos que están hechos enteramente de materia oscura. Para entender por qué estas ideas han perseverado en la literatura, debemos considerar lo que no sabemos sobre Sagitario A estrella, y es aquí donde encontramos uno de los mayores problemas sin resolver en astrofísica. ¿Cómo se forman los agujeros negros supermasivos? Bueno, aquí está la simple verdad. No lo sabemos. Los agujeros negros estelares y de masa intermedia, que van desde unas pocas veces la masa de nuestro Sol hasta 100.000 masas solares, se forman cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear y colapsa sobre sí misma. Bajo ciertas condiciones, incluyendo la masa inicial de la estrella en relación con el núcleo restante, estas muertes violentas dejan tras de sí un agujero negro. Este proceso se entiende muy bien, y las firmas de estos agujeros negros están bien observadas. Algunos astrónomos estiman que puede haber hasta 1.000 millones de agujeros negros estelares solo en la Vía Láctea. Pero Sagitario A estrella es una categoría completamente diferente. Con 4,3 millones de masas solares, es demasiado grande para haberse formado a partir del colapso de cualquier estrella conocida. Simplemente no hay estrellas lo suficientemente masivas como para colapsar y formar un agujero negro de esta escala. Es más, por definición, no podemos observar los agujeros negros directamente. No emiten luz, y los fotones que cruzan el horizonte de sucesos quedan atrapados. Su existencia solo se infiere por los efectos que tienen en su entorno. Y esto deja la puerta entreabierta para teorías alternativas. Y una muy elegante llegó a los titulares en febrero de 2026. Valentina Crespi, en el Instituto de Astrofísica La Plata, en Buenos Aires, estudia la materia oscura a escalas galácticas. Ella y sus colaboradores compararon estadísticamente un modelo alternativo al agujero negro. Uno donde Sagitario A estrella está compuesto por un denso núcleo de materia oscura, con los datos observacionales de S2, y 5 objetos G conocidos. Los objetos G son una clase única de objetos descubiertos a principios de los años 2000. Se comportan como estrellas, pero parecen gas, cambiando visiblemente de forma a medida que se acercan a Sagitario A estrella, distorsionándose bajo la influencia de su intensa gravedad. Se piensa que podrían ser nubes de polvo compactas o estrellas envueltas en un grueso manto de gas y polvo. Esta extraña morfología cambiante tendría que ser replicada por cualquier modelo que desafíe el consenso del agujero negro supermasivo. Y eso es exactamente lo que Crespi se propuso hacer. Su objetivo era determinar si un núcleo de materia oscura podría reproducir el comportamiento de S2 y de los objetos G con el mismo nivel de precisión que el modelo del agujero negro. Publicados en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society en febrero de 2026, los resultados fueron notables. Un núcleo denso de materia oscura en este modelo podría reproducir las órbitas con menos del 1% de diferencia respecto al modelo del agujero negro. Lo que esto significa es que no se puede distinguir la diferencia entre un núcleo de materia oscura y un agujero negro con los datos observacionales probados. Ambos tienen los mismos efectos gravitatorios sobre S2 y los objetos G. Aún más notable es que este modelo tiene implicaciones que van mucho más allá de la naturaleza de Sagitario A estrella. Crespi y sus colaboradores internacionales proponen que esto resuelve otro gran misterio en física.
¿De qué está hecha la materia oscura? Para entender cuán significativo es esto, primero necesitamos dar un pequeño rodeo y desgranar lo que sabemos actualmente sobre la materia oscura. Lo cubriré de forma resumida aquí, pero para una inmersión más profunda, mira mi otro vídeo sobre la reciente posible primera observación de materia oscura. La materia oscura fue propuesta por primera vez por Fritz Zwicky en la década de 1930 después de observar que las galaxias en el cúmulo de Coma se movían demasiado rápido para que la física conocida lo explicara. Con velocidades relativas de más de 2000 km por segundo, estas galaxias deberían haberse dispersado si la gravedad que las mantenía unidas fuera proporcional a la materia que él podía ver. Algo más estaba añadiendo masa al sistema, y él lo denominó materia oscura. Observaciones posteriores vieron algo similar en la rotación de las galaxias. Las estrellas en sus regiones exteriores orbitan a velocidades que no pueden explicarse solo por la masa visible. La materia oscura debe estar proporcionando la masa extra para mantener estas velocidades, y resulta que impregna el universo conocido. Más cerca de casa, se piensa que la Vía Láctea está rodeada por un halo de materia oscura, una esfera vasta y difusa que se extiende mucho más allá del disco visible de estrellas y gas. Así que, en una situación no muy diferente a la que describí antes, sabemos que la materia oscura existe a través de los efectos gravitatorios que tiene, y los modelos actuales sugieren que la materia oscura constituye aproximadamente el 85% de la materia del universo. Pero no sabemos de qué está hecha. No emite, refleja ni absorbe luz de ninguna forma conocida, y aún no ha sido detectada directamente. Hay una serie de sospechosos como candidatos a materia oscura, siendo los más estudiados los axiones y las WIMP. Un intrigante artículo publicado en noviembre de 2025 puede haber encontrado una señal de aniquilación reveladora asociada con las WIMP en datos históricos del telescopio Fermi. Pero los obstáculos permanecen y la cuestión de la materia oscura sigue abierta. Y aquí es donde el equipo de La Plata vuelve a entrar. Proponen que la materia oscura consiste en fermiones oscuros, un candidato del que no se espera que produzca ninguna señal detectable en absoluto. Es una idea que fue planteada por primera vez por los astrofísicos Ruffini y Bonazzola en 1969 y que ha estado burbujeando en segundo plano desde entonces. Los fermiones son partículas subatómicas que incluyen electrones y quarks con spin semientero y son bloques de construcción básicos de la materia. De vital importancia para nosotros es que obedecen el principio de exclusión de Pauli. No hay dos fermiones idénticos que puedan ocupar el mismo estado cuántico. En otras palabras, no pueden estar en la mismísima ubicación en el espacio con la misma energía y el mismo spin al mismo tiempo. Esta es una regla fundamental de la mecánica cuántica y una razón clave por la que la materia no colapsa sobre sí misma y por la que no podemos caminar a través de paredes sólidas. Esta es una propiedad que comparten con los propuestos fermiones oscuros. Se postula que también son partículas elementales, pero solo interactúan con el resto del universo gravitatoriamente, no electromagnéticamente, lo que los hace oscuros. Debido al principio de exclusión de Pauli, los fermiones oscuros no pueden ser comprimidos infinitamente. Se resisten y se oponen al colapso, por lo que podrían unirse y, bajo las condiciones adecuadas, acumular enormes cantidades de presión interna. Esto da como resultado un objeto estable y ultradenso, que en teoría podría alcanzar masas similares a las de un agujero negro supermasivo. Los defensores de este modelo, incluido el líder del grupo en La Plata, el Dr. Carlos Argüelles, sugieren que un núcleo de materia oscura fermiónica sería tan denso que sería, en todo sentido observable, indistinguible de un agujero negro supermasivo. Pero, a diferencia de los agujeros negros, tales núcleos no formarían una singularidad, ni tendrían un horizonte de sucesos. Y eso no es todo. La materia oscura fermiónica se extendería más allá de un núcleo compacto, formando naturalmente una estructura distintiva que se difundiría a través de la galaxia y más allá para formar un halo. Dicho de la forma más sencilla, se propone que Sagitario A estrella y el halo de materia oscura no son dos objetos separados. Son dos partes de la misma estructura continua hecha de materia oscura fermiónica.
Esto es algo que ninguna otra hipótesis sobre Sagitario A estrella propone. En cualquier otro escenario, el objeto compacto y el halo de materia oscura son dos estructuras distintas. Esta es la única teoría que unifica lo que vemos en el centro galáctico con la estructura de materia oscura hipotetizada de la galaxia. Es increíblemente elegante y bastante convincente, al menos esa es mi opinión personal. Ahora bien, como hemos visto, una de las piezas clave de evidencia de la existencia de la materia oscura es cómo rotan las galaxias y las estrellas dentro de ellas. Algo está añadiendo masa e influyendo en su velocidad. La misión Gaia de la ESA está aportando un detalle extraordinario a este panorama. Su objetivo es medir con precisión el movimiento de 1000 millones de estrellas mientras orbitan el centro de la galaxia desde sus regiones internas hasta el disco exterior. Y los datos publicados en 2022 trajeron un giro intrigante a esta historia con particular importancia para el modelo de materia oscura fermiónica. Gaia reveló algo totalmente inesperado en los bordes exteriores de la galaxia. Un frenazo en la rotación de sus brazos exteriores llamado declive kepleriano. Esto presentó un problema para la imagen estándar de nuestra galaxia. La mayoría de los modelos de materia oscura no pueden reproducir esta observación. Pero la materia oscura fermiónica, gracias a nuestro viejo amigo el principio de exclusión de Pauli, podría formar un halo de materia oscura que es una esfera claramente definida. Tendría un límite más nítido que otros candidatos a materia oscura, y esto conduciría naturalmente a la caída de velocidad observada por Gaia. En otras palabras, Gaia no solo está cartografiando estrellas, está trazando la distribución de la gravedad a través de la Vía Láctea. Hay otras observaciones que pueden mostrarnos los efectos de la gravedad en nuestra galaxia, y la más conocida nos lleva de vuelta a donde es más fuerte, el entorno extremo alrededor de Sagitario A estrella. Esta enigmática imagen del telescopio del horizonte de sucesos publicada en 2022 fue descrita ampliamente como la primera imagen directa de la sombra de nuestro agujero negro. Una vez más, el diablo está en los detalles. Lo que muestra dicha imagen es materia incandescente orbitando Sagitario A estrella, curvada en un anillo por la gravedad extrema del objeto, lo cual es consistente con un agujero negro. También estamos viendo una sombra contra el gas brillante circundante. En una publicación de 2024, Argüelles y su equipo demostraron que un núcleo denso de materia oscura fermiónica podría imitar la sombra, porque su gravedad extrema curvaría la luz con la misma fuerza, produciendo una imagen casi indistinguible del escenario del agujero negro con la instrumentación actual. Como Crespi lo describe, nuestro modelo no solo explica las órbitas de las estrellas y la rotación de la galaxia, sino que también es consistente con la famosa imagen de la sombra del agujero negro. El denso núcleo de materia oscura puede imitar la sombra porque curva la luz con tanta fuerza que crea una oscuridad central rodeada por un anillo brillante. Y si resulta ser cierto, esta teoría trae consigo algunas otras implicaciones emocionantes. Gracias al telescopio espacial James Webb, los astrónomos pueden escudriñar profundamente en el pasado, obteniendo imágenes de galaxias cuya luz ha tardado tanto en llegarnos que las estamos viendo tal como existía menos de 1000 millones de años después del Big Bang. Se ha encontrado algo interesante en el centro de algunas de estas galaxias llamados pequeños puntos rojos. Se piensa que son masas compactas de cientos de millones o incluso miles de millones de masas solares de tamaño. Y es muy difícil explicar qué son. ¿Cómo pudo formarse algo tan grande en una escala de tiempo tan corta? Desde su descubrimiento hace unos años, ha habido cientos de artículos y casi tantas teorías que intentan explicarlos. Los núcleos de materia oscura fermiónica encajan notablemente bien aquí también, porque podrían haberse establecido mucho antes en la historia del universo que un agujero negro supermasivo. En las densas condiciones del universo primitivo, la materia oscura fermiónica habría podido agruparse para formar configuraciones compactas sin necesidad de ningún otro punto de partida como las estrellas en absoluto, lo que explicaría por qué podemos ver objetos extremadamente masivos tan temprano en el registro cósmico histórico. Pero antes de adelantarme demasiado, hagamos balance por un momento. Tenemos las órbitas de las estrellas S y de los objetos G, la curva de rotación de Gaia, y la sombra del Event Horizon Telescope.
Un modelo de materia oscura fermiónica puede reproducir estas observaciones actuales con una precisión asombrosa, pero, como los propios equipos se apresuran a señalar, su teoría no está demostrada. Y su trabajo no ha demostrado que el modelo del agujero negro sea incorrecto ni ha cambiado la visión de consenso. Todavía se considera más probable que Sagitario A estrella sea un agujero negro supermasivo. Pero lo que Crespi, Argüelles y sus colaboradores han hecho es demostrar que un modelo de materia oscura fermiónica no puede ser descartado por los datos actuales y merece un examen más detenido. Y más allá de nuestras capacidades actuales de detección, existe una firma única de los agujeros negros que podría ayudar a resolver el asunto. Alrededor de un agujero negro real, la intensa gravedad cerca del horizonte de sucesos puede obligar a los fotones a girar en espiral varias veces antes de desaparecer más allá de él, para no volver a emerger jamás. Este fenómeno, llamado anillos de fotones, no existiría alrededor de un núcleo de materia oscura, porque los fermiones oscuros se resistirían a ser comprimidos en una singularidad en primer lugar. El núcleo de materia oscura sigue siendo una esfera densa y estable en lugar de un pozo sin fondo. Sin el horizonte de sucesos, la luz simplemente es curvada por la gravedad del núcleo y sale disparada en lugar de quedar atrapada en los bucles infinitos que crean un anillo de fotones. Se está trabajando activamente para obtener una imagen de tal estructura alrededor de Sagitario A estrella. La misión explorador de agujeros negros de la NASA tiene como objetivo lanzar un nuevo radiotelescopio espacial que se vincularía directamente con el EHT de próxima generación. Tal esfuerzo crearía un telescopio virtual más grande que la Tierra, pero podrían pasar décadas antes de que esto se haga realidad. Mientras tanto, el interferómetro de gravedad en el VLTI en Chile se está desarrollando continuamente. Este interferómetro ya está rastreando la precesión del pericentro de la órbita de S2, midiendo los cambios sutiles en su trayectoria orbital con cada vuelta alrededor de Sagitario A estrella, la dirección del desplazamiento y por cuánto podría proporcionar más restricciones para poner a prueba los modelos que compiten. En el otro extremo de la balanza, experimentos de detección directa, como el experimento NEON en Corea del Sur, están empezando a cazar fermiones oscuros. Los investigadores están buscando los rastros diminutos de energía resultantes de una colisión entre una partícula que pasa y un electrón. Si se detectan señales como estas, podrían ofrecer pistas vitales sobre las propiedades de la materia oscura y ayudarnos a comprender de qué está hecha. Lo que encuentro tan fascinante sobre la hipótesis de la materia oscura fermiónica es su elegancia. Durante décadas, dos de los misterios más profundos de la física han sido tratados como algo totalmente inconexo: la naturaleza del objeto supermasivo en el corazón de la Vía Láctea y la naturaleza de la materia oscura que constituye la mayor parte del universo. El equipo de La Plata y sus colaboradores internacionales proponen que estos problemas son uno y el mismo, y es convincente. Si están en lo cierto, cambiaría nuestra comprensión de Sagitario A estrella y del universo mismo. Es una afirmación audaz, y el consenso todavía apunta abrumadoramente hacia un agujero negro supermasivo, pero ambos están lejos de ser demostrados, recordándonos que algunas de las preguntas más fundamentales permanecen abiertas, incluso en el centro de nuestra propia galaxia. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.